buenos días, un muy feliz sábado. Es un gusto estar contigo nuevamente a través de este medio. En esta mañana quisiera que conversemos acerca de un tema muy importante que aparece a lo largo de todas las Escrituras, el tema del santuario. Hay un tema que está presente a lo largo de todas las Escrituras. Sin embargo, muy pocos cristianos le prestan atención. Es el tema del santuario. Curiosamente, ¿sabes cuál es la única iglesia cristiana que estudia, interpreta y predica sobre el santuario? Así es, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Por qué es importante el santuario? Para empezar, si no se tiene el santuario en cuenta, la declaración de Juan el Bautista al presentar a Jesús de Nazaret no tendría ningún sentido para nadie. Tengamos en cuenta que se habían agolpado multitudes a oír a Juan a orillas del Jordán. Todos oyeron las palabras que él pronunció en Juan capítulo 1, versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: «Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». La gente hoy en día giraría su cabeza para mirar y al ver a Jesús diría: «Yo no veo ningún cordero, lo único que veo allí es al hijo de un carpintero galileo de unos 30 años. ¿De qué habla este hombre? ¿Se volvió loco? Además, ¿por qué dice que es el Cordero de Dios?». La razón por la cual ningún evangelio se detiene a explicar esto es que todos los judíos conocían perfectamente de qué se trataba el tema del santuario. De hecho, el santuario era el centro mismo del pueblo de Dios y de la ciudad de Jerusalén, en Judea. Lo fue desde que Israel llegó a Canaán, habiendo sido destruido y reconstruido, hasta que fue destruido definitivamente en el año 70 después de Cristo, unos 40 años después de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué relación había entre Jesús, un cordero y el santuario? Leamos Éxodo capítulo 29, versículos 38 y 39. Todos los días ofrecerás sobre el altar 2 corderos de un año. Al despuntar el día, ofrecerás uno de ellos, y al caer la tarde, el otro. Dios mandó a Moisés que una vez estuviera el santuario construido, debía ofrecer en sacrificio 2 corderos por día todos los días. El cadáver del cordero de la mañana debía estar en el fuego hasta que se consuma por completo, y entonces se sacrificaba el segundo y se ponía al fuego y quedaba toda la noche para comenzar el ciclo una vez más al otro día. El tema del santuario está detalladamente presentado por los libros de Éxodo y Levítico principalmente, pero está presente en toda la Biblia, y lo está hasta el mismo fin de la historia de este mundo, teniendo en cuenta que justo antes del derramamiento de las últimas 7 plagas sobre la tierra, podemos ver el santuario en primera plana en el cielo en Apocalipsis 11, versículo 19 y el capítulo 15, versículo 5. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Después de esto miré, y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 16, versículo 21, justo antes de la venida de Cristo caerá un granizo muy grande. Allí dice que antes que caiga se verá el arca del pacto en el santuario del cielo. ¿Hay un santuario en el cielo? Lo más llamativo del santuario es que Moisés y el autor de la carta a los Hebreos nos dicen que también hay un santuario en el cielo. Leamos Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Después me harán un santuario, para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Aquí Dios manda a Moisés a edificar el santuario y le muestra el modelo del santuario original, que está en el cielo y que fue hecho por Dios. También dice que el santuario tiene el propósito de darle a él la posibilidad de habitar en medio de su pueblo. Podríamos ir considerando que si la intención de Dios era habitar entre los seres humanos, sería lógico razonar que ese tabernáculo era un símbolo del cuerpo de Cristo. De hecho, Jesús mismo hace esta referencia en Juan capítulo 2, versículos 19 y 21. «Destruyan este templo», respondió Jesús,
y lo levantaré de nuevo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Entonces Dios le pidió a su pueblo que hiciera un santuario en la tierra donde Él se pudiera manifestar, pero al mismo tiempo, dice Hebreos capítulo 10, versículo 5, por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. Entonces existía el santuario terrenal, que era imitación del celestial y que finalmente fue antitipificado por el mismo Jesucristo. Pero en el mismo libro de Hebreos, el autor habla acerca del santuario en el cielo. Leamos Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor, y no por ningún ser humano. Aquí el autor de Hebreos confirma que hay un santuario en el cielo y que fue construido por Dios mismo, y nos dice que Jesús ministra en ese santuario como sumo sacerdote. El santuario terrenal de Dios ascendió a los cielos e ingresó en el santuario celestial de Dios, y desde allí intercede por la humanidad hoy mismo. Evidentemente, el tema del santuario es algo importante para todos los cristianos, y no solo los de origen judío, ya que el original está en el cielo. ¿Para qué más sirve estudiar el tema del santuario? ¿Qué representa el santuario? El santuario sirve para conocer los caminos de Dios en el plan de salvación. Leamos Salmos capítulo 68, versículo 24. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Estudiando los muebles y los ritos del santuario terrenal, los creyentes podían comprender mejor la manera en la que Dios lidiaba con el pecado en este gran conflicto cósmico. Nosotros hoy podemos estudiar el santuario, sus muebles y ritos, y su cumplimiento en la persona de Cristo Jesús. Por otra parte, servía como una guía en forma de maqueta de la vida del cristiano a través de los muebles del santuario. Veamos, por ejemplo, el altar del sacrificio, en Éxodo capítulo 27, versículo 1. Haz un altar de madera de acacia, cuadrado, de 2 metros con 30 centímetros por lado y de 1 metro con 30 centímetros de alto. Este altar era el primer mueble con el que uno se encontraba al ingresar al santuario. Allí debía traer el pecador un cordero sin defecto y sacrificarlo allí, y luego el sacerdote se encargaría de poner el cadáver al fuego e ingresar al santuario con la sangre. Lo primero que debemos hacer es aceptar la muerte del Cordero en nuestro lugar, la muerte del Cordero de Dios, la muerte de Cristo. El lavacro, Éxodo capítulo 30, versículos 18 y 20. Haz un lavamanos de bronce, con un pedestal también de bronce, y colócalo entre la tienda de reunión y el altar. Siempre que entren en la tienda de reunión, o cuando se acerquen al altar y presenten al Señor alguna ofrenda por fuego, deberán lavarse con agua. Luego de aceptar el sacrificio del Cordero, hay que lavarse. ¿Cómo es que nos lavamos? A través de las aguas del bautismo. La mesa de los panes. Éxodo capítulo 25, versículos 23 y 30. Haz una mesa de madera de acacia, de 90 centímetros de largo por 45 de ancho y 70 de alto. Sobre la mesa pondrás el pan de la presencia, para que esté ante mí siempre. Una vez en el interior del santuario, tenemos a nuestra derecha la mesa de los panes de la presencia. ¿Qué simbolizan? En primer término, a Jesús, que dijo en Juan capítulo 6, versículo 35, Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Cristo es el pan de vida que siempre está presente y siempre disponible. Pero también el pan simboliza la palabra de Dios, así como dice Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 4. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El que acepta el sacrificio del Cordero y se bautiza, debe alimentarse diariamente del pan de vida.
El candelabro. Éxodo capítulo 25, versículos 31 y 37. Haz un candelabro de oro puro labrado a martillo, su base, su tallo y sus copas, cálices y flores, formarán una sola pieza. Hazle también sus 7 lámparas y colócalas de tal modo que alumbren hacia el frente. Este mueble representa a Jesús, obviamente, porque Él es la luz del mundo, y representa también al Espíritu Santo, pero en cuanto a la vida del cristiano, representa la misión. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 5, versículo 14, «Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse». Este es un llamado a resplandecer, a llevar el mensaje del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para que otros también puedan aceptarlo e ingresar. El altar del incienso. Éxodo capítulo 30, versículo 1. Haz un altar de madera de acacia para quemar incienso. Este mueble representa la vida de oración, así como está escrito en Apocalipsis capítulo 8, versículo 4. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro, y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo, junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Entonces, cuando aceptamos el sacrificio del Cordero, nos bautizamos y comenzamos a consumir diariamente el pan de vida, llevamos la luz de Cristo al mundo y pasamos tiempo en oración todos los días. El arca del pacto. Éxodo capítulo 25, versículos 10, 11 y 16. Haz un arca de madera de acacia de 1 metro con 10 centímetros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera, y ponle en su derredor una moldura de oro, y pon dentro del arca la ley que voy a entregarte. Por último está el arca del pacto. El cristiano debe hacer todo lo mencionado antes, pero siempre respetando por sobre todas las cosas los mandamientos de Dios que se encuentran tras el velo, dentro del arca, en el lugar santísimo del santuario celestial. Entonces, en esta mañana hemos visto la importancia del tema del santuario para comprender las Escrituras y el plan de salvación. Hemos visto que el tema del santuario permea todas las Escrituras desde el comienzo hasta el final, y vimos que había un santuario en la tierra, pero que tan solo era una copia del original que está en el cielo. Y vimos finalmente que el santuario está lleno de simbología que podemos estudiar para conocer los caminos de Dios y los caminos del cristiano. Entonces, en esta mañana hemos visto este tema tan importante del santuario, acerca de este tema que permea toda la Biblia, este tema que nos lleva a entender que hay un santuario en el cielo original, y es un tema que nos invita a estudiar más por toda la simbología de los muebles y de los rituales que se llevaban a cabo en este santuario. Ahora yo quiero elevar una oración al Señor para pedirle que nos ayude a entender y seguir estudiando el tema del santuario, porque hay muchas cosas más allí de las cuales podemos aprender. Si estás interesado, si estás interesada en aprender más sobre el santuario, quieres buscar en la palabra de Dios más información sobre esto, te pido que me acompañes cerrando tus ojos para esta oración. Gracias, nuestro Padre, porque en el santuario podemos encontrar tus caminos. Gracias, Señor, porque mandaste a construir ese santuario móvil que luego se convirtió en un santuario físico e imponente en la zona de la actual Israel. Padre, y gracias porque en la Biblia encontramos los detalles acerca del santuario que está en el cielo, el original. Te ruego que nos ayudes a entender, Padre, cada uno de los detalles, de los rituales, de los muebles, y que ayudes a esta persona que hoy está escuchando este mensaje a estudiar y comprender el tema vital del santuario, para que entendamos mejor el plan de salvación, la manera en que tú lidias con el pecado y la manera en que tu amado Hijo Jesús se convirtió en ese Cordero que se sacrificaba cada día para expiar los pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que tengas una muy buena tarde.
Que Dios te bendiga, un feliz sábado y recuerda que puedes suscribirte al canal y puedes activar las notificaciones para recibir aviso cada vez que se sube un nuevo video. También tienes sugerencias de otros videos que puedes ver en el mismo canal. Que Dios te bendiga.